Molt bé, doncs benvinguts tots al webinar d'avui de la facultat. Gràcies a tots per venir, evidentment, especialment gràcies al ponent d'avui, qui aquí tot seguit presentaré. Avui parlarem d'economia espanyola, present, futur, potser també una mica de passat, la qual cosa vol dir, òbviament, també tenir en compte una mica el context econòmic en el que l'economia espanyola i el moment actual ens trobem. Segurament contem avui amb la millor persona amb qui podria venir per parlar-nos del tema del que volem parlar, perquè té dues qualitats que crec que és estrany trobar una persona amb les dues qualitats amb el nivell. Per una banda, és un acadèmic, és un economista acadèmic de primer nivell, és doctor en economia per la Universitat de Pennsilvània, va ser durant molts anys investigador a l'Institut d'Anàlisi Econòmica del CSIC a Barcelona, on, així en petita part, va ser professor d'uns quants dels professors que estem aquí. És actualment científic titular en excedència, al mateix institut. És membre de la Barcelona Graduate School of Economics, editor de la revista d'Economia Aplicada, i ha treballat com a consultor pel Banc Mundial, l'OCDE, la Comissió Europea i altres emissions espanyoles. La seva recerca s'ha centrat fonamentalment en temes d'anàlisi teòrica i empírica dels determinants del creixement econòmic, l'economia regional i la hisenda autonòmica. Per posar uns pocs exemples, ha publicat la seva recerca en el Journal of the European Economic Association, American Economic Review i el Journal of Monetary Economics, entre altres revistes de primer prestigi internacional. Per tant, per una banda és un economista acadèmic, molt bo, i per altra banda ja fa anys que es dedica a seguir de primera línia l'economia espanyola, diagnosticant el que ens passa, el que li passa a l'economia espanyola, fent anàlisi de les polítiques públiques, fent propostes de polítiques públiques i tot això des del seu paper com a director des de l'any 2014 de FEDEA, la Fundació d'Estudis d'Economia Aplicada, segurament el més important, el think tank de temàtica econòmica més important de tot Espanya. Per això crec que, bé, tenim molta sort y quiero agradecerte, Ángel, que hayas aceptado nuestra invitación. El hecho que al final haya tenido que ser online, pues bueno, nos da motivos para invitarte, ¿no?, presencialmente más pronto que tarde. O sea que muchas gracias. Un poco ahora enseguida empezará Ángel con su conferencia y un poco la logística hablará durante 30 o 40 minutos y luego al final tendremos tiempo de preguntas y de debate por parte de todos. Creo que últimamente ha funcionado bien, que quien quiera hacer las preguntas de viva voz, levantáis la mano i jo us donaré la paraula, i si algú prefereix escriure-ho en el xat, jo intentaré llegir-ho, sempre amb el perill que se'm salti alguna pregunta escrita. ¿De acuerdo? Pues nada más, Ángel, cuando quieras y gracias de nuevo. Gracias a vosotros, Aleix. La verdad es que me hizo ilusión la invitación, me hubiera gustado veros en persona y espero poder hacerlo pronto, ¿no? Hace muchos años que no nos vemos y eso no es bueno. Voy a intentar contaros dos cosas, con lo cual habrá que ir con cierta rapidez. Están basadas, sobre todo la primera, un poco en el seguimiento que hacemos desde FEDEA del plan de recuperación y de las reformas recogidas en él, que creo que es uno de los... Es un elemento muy, muy importante, una estupenda oportunidad para darle una vuelta a la economía española e intentar sentar las bases para un crecimiento. ¿Me oís bien? Sí, sí, perfecto. Para un crecimiento sostenido, sostenible, más verde, etcétera. O sea que hay muchos deberes pendientes que tenemos en los próximos años y el plan es una excelente oportunidad con mucho dinero detrás para intentar hacer esto. Y tiene dos componentes. Quizá el más visible y más llamativo son las inversiones, ¿no? Todas esas cosas que vamos a construir o poner en marcha con los fondos europeos, pero hay otra quizá menos llamativa, pero probablemente más importante a largo plazo, ¿no?, que es las reformas. O sea, el gobierno español negoció con
con la Comisión Europea un paquete de reformas, incluso un calendario, sobre temas de importancia primordial para el buen funcionamiento de nuestra economía y está en proceso. O sea que lo que ha ido saliendo, lo que se está haciendo, pues nosotros lo seguimos muy de cerca y lo que os voy a contar es básicamente nuestra impresión de lo que está pasando y hasta qué punto está bien encaminado el paquete. Anticipando la conclusión, hay alguna que no está mal, pero en general muchas de las reformas no están muy bien planeadas e incluyen elementos muy preocupantes, ¿no? Lo cual no es una buena noticia en absoluto. Una de las reformas en las que le daríamos un aprobado, aunque quizás raspado, es la reforma laboral, ¿no? Los objetivos, esto ya se aprobó, ya está en vigor, de hecho incluso el periodo transitorio de 3 meses también ha pasado y ya estamos en ello. Y bueno, pues los números de hecho son buenos, lo que pasa es que como veremos después habrá que ver qué quieren decir, bueno, está muy claro, ¿no? Los objetivos de la reforma, yo creo que todos estamos de acuerdo en ellos. Habría que reducir la temporalidad, que en nuestro país es demasiado alta y esto es un problema para todos, desde las empresas hasta los trabajadores que tienen problemas para tener planes de vida estables, planes de formación, etcétera. Evitar los abusos en la subcontratación, modernizar. Lo de modernizar no está muy claro qué quiere decir, pero ese era el objetivo, la negociación colectiva, y luego establecer un marco estable para los ERTE que han funcionado bien durante la pandemia, ¿no? Entonces, bueno, pues básicamente lo que hace la reforma es prohibir ciertos tipos de contratos temporales, aumentar las sanciones por incumplimiento, pero mantienen márgenes bastante aceptables para las necesidades de producción imprevistas de las empresas o para las necesidades, digamos, estacionales, ¿no? O sea que se mantiene un margen bastante aceptable de, de uso de contratos, de flexibilidad para el uso de estos contratos, y luego se introducen otra serie de regulaciones en la línea de lo que se decía al principio sobre los objetivos, ¿no? Bueno, la verdad es que la reforma ha sido mucho más suave de lo que se esperaba y más respetuosa con la flexibilidad del mercado laboral de lo que se tenía, y por lo tanto de aquí la conclusión de que no ha sido especialmente mala. Nos teníamos cosas mucho peores y de hecho, pues bueno, se mantiene una flexibilidad probablemente suficiente en muchos aspectos y se hacen cosas que esperemos que ayuden a reducir la temporalidad, aunque ya veremos, ¿no? Porque el problema principal con esto es que cambiarle el nombre a un contrato y que pase de ser temporal a fijo discontinuo, pues habrá que ver si al final tiene mucho significado, ¿no? Habrá que ver si conseguimos que realmente las relaciones laborales sean más estables, y eso no depende tanto del nombre como digamos, de la duración efectiva. Y luego, pues puestos a valorar hasta dónde se ha llegado, ¿no? Cuando se hablaba de modernizar, habría que hablar de quizá pues, de intentar hacer más eficiente la negociación laboral, pues hombre, el volver a la ultraactividad indefinida, o sea que nunca se pueda ir hacia atrás, digamos, ¿no? Si una de las partes está descontenta o le gusta lo que tiene, pues no hay forma de moverla, no parece la mejor forma de conseguir una mayor flexibilidad. Y sin embargo, algo que había en la reforma que parece un tanto abusivo, que es la regulación de las modificaciones sustanciales, modificación unilateral por parte de las empresas de las condiciones de trabajo de los trabajadores, pues quizá esto habría que haberle dado una vuelta y no se ha tocado, ¿no? O sea, uno viéndolo desde fuera tiene la sospecha de que los que negocian esto, o sea, las burocracias de los sindicatos y de la patronal, les preocupa más su poder propio que no los problemas reales de los trabajadores, y que la reforma está más hecha pensando en ellos que en equilibrar las relaciones laborales. Luego está la duda de, bueno, si cambiando el nombre de las cosas conseguimos que sean distintas. Pero en cualquier caso no ha sido el desastre que se tenía con las primeras propuestas, que implicaban una vuelta atrás completa de la última reforma laboral y un marco de relaciones laborales extremadamente rígido, que hubiera sido un grave problema.
Las pensiones, luego volveremos con más calma y algún número más, pero de entrada, una vez más, los objetivos son incuestionables, ¿no? Y el primero, de hecho, era asegurar la sostenibilidad financiera del sistema, lo cual pues, es condición necesaria para cualquier otra cosa, ¿no? O sea, si el sistema no es sostenible, pues malamente podrá ser suficiente o podremos garantizar nada con las pensiones. Entonces, aquí se han hecho varias cosas. La primera ha sido la derogación del IRP, del índice de revalorización de las pensiones, y la vuelta a la indexación al IPC. Luego ha habido un aumento enorme de las transferencias del Estado a la Seguridad Social con la excusa de financiar gastos supuestamente impropios, que en general no son tales. Se han dado una serie de incentivos para el alargamiento de las vidas laborales, lo cual está bien y nos parece positivo, pero desde luego mucho dinero no va a ahorrar, porque si para convencer a la gente que trabaje más les tienes que aumentar la pensión y los cambios son más o menos actuarialmente justos, pues lo comido por lo servido, ¿no? O sea, te cuesta, no hay una ganancia neta en términos intertemporales. Luego ha desaparecido el factor de sostenibilidad que hubiera ligado la pensión inicial a la esperanza de vida y hubiera sido una forma de controlar el crecimiento de este tipo de gasto, y sin embargo se ha puesto un parche mal diseñado que es el llamado mecanismo de equidad intergeneracional, que ni garantiza suficiente financiación como para resolver el problema. Es luego el problema completo no, pero ni siquiera para sustituir al factor de sostenibilidad, y que además va en contra de la equidad intergeneracional porque supone cargar más a los jóvenes en un momento en el que ya están bastante fastidiados por la demografía y en el que el problema es que cada vez habrá menos gente pagando cada pensión. O sea que la valoración que hacemos de la reforma es muy negativa. Parece un riesgo enorme para la sostenibilidad del sistema. Y bueno, luego volveré sobre esto con un poco más de calma. Hay otra parte de la reforma de pensiones que tiene que ver con la promoción de los planes de pensiones de empleo, ¿no? El objetivo es impulsar este segundo pilar del sistema de protección para la vejez. Y es verdad que esto es algo que en España no ha funcionado muy bien, ¿no? O sea que el grado de cobertura no es demasiado alto y sería muy bueno que esto se ampliara y tuviéramos un complemento mejor del primer pilar de las pensiones públicas. O sea que nada que objetar al objetivo de la reforma, pero la forma en la que se ha hecho esto, se ha intentado hacer esto, es bastante cuestionable. O sea, básicamente se está haciendo a costa de cargarse el tercer pilar, que son los planes individuales de pensiones, ¿no? O sea, se crean una serie de fondos de promoción pública que van a ser supervisados por dos comisiones dominadas por el gobierno, y se reducen sustancialmente los incentivos fiscales a los planes individuales para concentrarlos en los planes de empleo. O sea que los planes individuales, los 8.000 euros que podías deducir cada año, se queda de 1.500, y sin embargo en los de empleo pueden llegar a 10.000, ¿no? Esto no parece muy buena idea. O sea, hay una simetría de trato entre los planes personales y de empleo que plantea problemas obvios de equidad, o sea, porque unos sí y otros no. Y además hay un peligro cierto de dejar sin cobertura a grupos grandes. O sea, no todo el mundo tiene un plan de empleo y previsiblemente no lo tendrá en los próximos 3, 4 o 5 años. O sea, que hasta que lleguemos a una cobertura más o menos universal, pues el dejar a una parte de la población sin una forma eficiente de ahorrar por la jubilación no parece una buena idea. Después, la justificación de concentrar los incentivos en un tipo determinado de plan es curiosa, ¿no? O sea, te dicen, no, es que la gente que mete dinero en los planes individuales son ricos. Entonces, digamos, la incidencia, esas deducciones benefician a gente que tiene rentas altas. Pero claro, lo mismo pasa exactamente con los planes de empleo. La gente que puede meter 10.000 euros en un plan de empleo no son especialmente pobres. O sea, la incidencia es exactamente igual, con lo cual no se entiende muy bien por qué unos planes sí y otros no. Luego hay un peligro un poco más difuso, más lejano, pero que podría darse, ¿no? Esto de que esos planes estén
controlados casi directamente por el Ministerio, y además tienen un mandato más laxo de inversión. O sea, en los planes ordinarios de inversión el mandato es invertir en base al riesgo y rentabilidad, buscando lo mejor para el partícipe. Aquí han metido también una cosa muy difusa, que es el interés social. Entonces, si estos pueden invertir en lo que se considera interés social y el interés social lo determina el Ministerio, pues hay un peligro de que se inviertan en cosas que a lo mejor no son las más rentables o las más seguras para los partícipes, y no parece que ser una buena idea que el gobierno tenga mucho que decir sobre la asignación de los flujos de capital privado, ¿no? Hay otra reforma que nos preocupa, que es la de la ley de vivienda, que de hecho es la ley por el derecho a la vivienda. Aquí hay dos dimensiones, ¿no? Por un lado se introduce la posibilidad, no la obligación, las comunidades autónomas y quizá los ayuntamientos grandes son los que decidirán al final, pero se abre la puerta a los controles de rentas. Y los controles de rentas de alquileres sabemos por muchos años de experiencia en muchos sitios que no funcionan. O sea, están hechos con buena intención. La idea es, hay una escasez de vivienda y vamos a ayudar a los pobres inquilinos, pero al final lo que pasa es que se agrava la escasez de vivienda, porque si no puedes subir la renta es menos atractivo como inversión y la gente pues no invierte en ampliar la oferta o saca del alquiler las casas que tiene. O sea que al final acabas consiguiendo lo contrario de lo que pretendes, acabas empeorando los problemas de oferta. Y luego hay una cosa que de momento es vaga y habrá que ver, pero que también va en la misma línea de alguna forma, debilitar los derechos de propiedad sobre la vivienda, ¿no? La vivienda, la ley viene a decir que es un bien especial y que por lo tanto que los propietarios de vivienda tienen ciertas obligaciones que al final, pues bueno, pueden conducir a una obligación de colaboración con las autoridades en la oferta de vivienda a los grupos, a los colectivos vulnerables, que bueno, pues puede pasar por eso, que digamos por una especie de expropiación blanda, ¿no? Que tu casa se la den a alguien con una renta muy baja o sin renta y se abre eso. La idea de que los propietarios de vivienda, sobre todo si son grandes tenedores, que es la expresión que se utiliza, que son tanto las empresas como los particulares que tengan más de 10 viviendas, pues tienen una especial responsabilidad social que puede implicar cierto tipo de cosas, ¿no? Y esto, pues una vez más, va en contra de la seguridad jurídica de los propietarios de vivienda, acabará siendo muy malo para la oferta de vivienda. Y además, pues, hombre, es bastante discutible incluso en términos constitucionales, ¿no? Esta idea de, o sea, si el gobierno quiere garantizar vivienda a la gente de renta baja, me parece estupendo, pero esto debería hacerlo el gobierno directamente, corriendo con los costes de hacerlo, no coger a un tercero que pasaba por ahí y obligarlo a hacer gratis ciertas cosas, ¿no? O sea que ahí también hay un peligro de ir hacia unas políticas sociales curiosas, ¿no? No directamente hechas, y no es el único caso, ¿no? Hay cosas parecidas en otros aspectos, ¿no? De intentar descargar sobre particulares costes que deberían ser costes sociales, ¿no? Otra reforma que sí nos gusta es la reforma concursal, ¿no? Aquí en buena parte el resultado está precondicionado por la obligación de transponer una directiva europea que es bastante sensata. Pero bueno, el anteproyecto, el proyecto ahora ya está bastante bien hecho y pensamos que esto sí es una reforma positiva, ¿no? Básicamente el proyecto lo que hace es reforzar los mecanismos preconcursales, intentar facilitar que antes de que las empresas entren en insolvencia, pues cuando empiezan a estar en apuros se pueda negociar entre los acreedores y las empresas, pues reestructuraciones de las empresas,
un poco con los jueces de árbitros, en vez de los jueces interviniendo tan activamente como hacían hasta ahora con la normativa española, ¿no? Esto, hay experiencia de otros países donde se han hecho cosas en esta línea que parece que funciona bastante bien y ayuda. O sea que nos gusta lo que se ha hecho. Hay una cosa que es arriesgada, pero bueno, es un riesgo con un objetivo loable, que es la idea, bueno, para intentar ahorrar costes de estos trámites, en el caso de las microempresas, o sea, empresas de menos de 10 personas, pues el procedimiento se pretende que sea enteramente telemático, no presencial, ¿no? Entonces, que haya un sistema informático en el que a base de cuestionarios estandarizados se tramiten estas cosas. Eso nos parece muy arriesgado, o sea, sobre todo si se intenta hacer de repente, porque hasta que se consiga que esa plataforma funcione bien, pues seguramente habrá todo tipo de problemas. Pero bueno, es un riesgo y si se toma con calma y no se intenta hacer todo a la vez, pues a largo plazo seguramente ayudará, ¿no? Porque es verdad que en el caso de las empresas pequeñas muchas veces los costes del concurso se comen todo el valor que queda en la empresa y esto conseguiría abaratar bastante esos procedimientos. O sea que bueno. Luego hay una cosa bastante curiosa que es una ley de startups en la que se establece todo tipo de incentivos para empresas emergentes innovadoras, ¿no? Desde tipos reducidos de sociedades a mayores exenciones por inversión, mejores tratamientos de las stock options y un régimen especial de tributación de los empleados que vengan a trabajar en España para estas empresas. O sea que la idea es hacerles la vida muy fácil y darles muchas ventajas a las startups. El problema es que no sabemos qué es una startup, o sea que no hay una definición clara de qué tipo de empresas son las que se quiere favorecer, ni tampoco evidencia clara de que esas empresas generarían efectos externos positivos que justificarían un tratamiento especial. O sea, si pudiéramos identificar a las Zaras de mañana, pues darles un tratamiento de este tipo, pues a lo mejor tendría sentido, aunque bueno, también seguramente sin él han sido capaces de llegar, o sea que a lo mejor no lo necesitan, ¿no? Pero claro, lo que se hace al final es establecer un procedimiento ad hoc de certificación, se coge a una empresa pública, la Empresa Nacional de Innovación, que hasta el momento lo que hacía era dar financiación a proyectos de emprendimiento innovador, o de verdad, means, y estos son los que van a certificar si tienes derecho al tratamiento especial. O sea que parece bastante problemático, ¿no? el hacer las cosas así. Otra ley, también un poco folclórica, porque de alguna forma es la ley de movilidad sostenible, ¿no? Y aquí volvemos a la obsesión por la ampliación de derechos, venga o no a cuento. O sea, ahora han decidido que la movilidad vamos a considerarla un derecho de la ciudadanía. Bueno, bien, y el problema con los derechos es que los derechos no admiten coste-beneficio. O sea, si es un derecho, pues habrá que cumplirlo. No podemos hacer análisis de coste y a lo mejor esto no es un mejor planteamiento a la hora de hablar de movilidad y de infraestructuras de transporte, ¿no? Hay que tener en cuenta los costes de las cosas. O sea que, primero, no queda muy claro qué quiere decir en la práctica esto de vamos a ampliar los derechos de movilidad y en la medida en el que pueda tener implicaciones prácticas seguramente no son las mejores, ¿no? Por otro lado, la ley también pues, habla de muchas cosas bonitas y positivas, de fomentar la planificación, la evaluación, de mejorar la gobernanza del sistema, pero luego en la práctica hay muy poca cosa concreta. O sea, hay mucho brindis al sol y después, pues, por ejemplo, en materia de evaluación, que efectivamente haría falta mejorarla, pues al final no se hace gran cosa y se deja la evaluación en manos de los promotores, o sea, de las administraciones promotoras de las obras, con lo cual pues cabe esperar que no sean evaluaciones muy rigurosas, ¿no? O sea, que aquí tampoco buenas intenciones, pero poca chicha, digamos, ¿no? Y volvemos a las pensiones, ¿no? El tema de las pensiones, de hecho, lo que está pasando ahora empieza un poco más atrás. Si volvemos
al Pacto de Toledo, a los últimos acuerdos del Pacto de Toledo, pues ahí ya se anuncia lo que se está haciendo y se parte de un diagnóstico muy optimista, ¿no? Nos vienen a decir que no hay un problema de sostenibilidad con el sistema público de función español, de pensiones español, que si hacemos bien las cuentas el sistema no tiene déficit y que además hay margen para incrementar el gasto porque estamos mejor que otros países de nuestro entorno. Entonces, en base a eso, pues las propuestas que se hacían ya en el Pacto de Toledo y se han ido implementando son la vuelta a la indexación total de las pensiones, el aumento de las transferencias para cubrir gastos impropios, los incentivos para prolongar las vidas laborales, desaparece el factor de sostenibilidad sustituido por el MEI, y luego quedan en el aire para una segunda fase, y habrá que ver qué pasa, lo cual seguramente dependerá mucho de la presión que ponga Bruselas, la posibilidad de alargar el periodo de cómputo de la pensión y de destopar las cotizaciones sociales, ¿no? En lo del alargamiento del periodo de cómputo, aparte de contar más años, hay un peligro que ya se ha insinuado, que es que, bueno, vamos a contar más años, pero te dejamos escoger. O sea, que puedes escoger de los últimos 30 a los mejores 25, lo que sea, ¿no? Y eso cambia mucho la cosa. O sea, si alargamos el sistema, el periodo tal como se hacen las cosas ahora, eso reducirá, ayudará a controlar el gasto. Si alargamos y dejamos escoger, pues al revés, aumentará el gasto todavía más y eso sería un problema grande, ¿no? Entonces, la pregunta que quiero plantear es hasta qué punto es realista el diagnóstico y si podemos permitirnos cargarnos los mecanismos de control del gasto que se introdujeron en la anterior reforma, o sea, el IRP y el factor de sostenibilidad. Y la respuesta es que probablemente no, o sea, que necesitaríamos una política más cauta que ponga más énfasis en la contención del gasto para garantizar la sostenibilidad del sistema y sobre todo también para evitar sobrecargar a los jóvenes, que no lo van a tener especialmente fácil. Entonces, en primer lugar, ¿por qué nos preocupa tanto la sostenibilidad de las pensiones? Bueno, básicamente porque la cosa no pinta nada bien en términos de dos variables esenciales, ¿no? La salud financiera de un sistema contributivo de pensiones como el nuestro depende básicamente de dos factores. Uno es la tasa de dependencia, o sea, cuántos cotizantes en activo tienes para pagar la pensión de un jubilado, ¿no? Cuantos más seamos para pagar cada pensión, lógicamente más fácil será sostenerlas. Y el segundo factor es la evolución de la productividad y, por tanto, de los salarios, que, bueno, con imperfecciones y todo lo que queráis, pero básicamente a medio y largo plazo reflejan la productividad del trabajo, ¿no? Entonces, en un sistema de pensiones como el nuestro, los ingresos dependen de los salarios de hoy. Sin embargo, los gastos, las pensiones dependen de la media de los salarios durante los últimos 30 o 35 o 40 años, ¿no? Entonces, cuanto más rápido esté creciendo la productividad y por tanto los salarios, mejor será la relación entre ingresos y gastos. Y desafortunadamente la situación en términos de las dos variables es mala y es previsible que por lo menos la primera vaya peor durante las próximas décadas, ¿no? En cuanto a la situación demográfica, todas las previsiones que tenemos, incluso con previsiones bastante optimistas de inmigración, apuntan a que de aquí al 2050, sobre todo debido a la jubilación del baby boom, somos cohortes muy grandes, seguidas de cohortes muy pequeñas, y el aumento de la esperanza de vida, pues el número de la tasa de dependencia, o sea, el número de jubilados por trabajador se va a duplicar. O sea, si ahora somos 3 pagando una pensión, pues en torno al 2050 van a ser menos de 2, va a ser 1,5, 1,6. Y claro, esto es complicado de aguantar. Y lo mismo en relación con la tasa creciente de la productividad, ¿no? Entonces, los gráficos aquí intentan ilustrar esos dos problemas, comenzando por el de abajo, es el más rápido quizá. Lo que tenéis ahí es la tasa de crecimiento de la productividad real, o sea, del producto a precios constantes por trabajador. Son medias quinquenales móviles, empezando en los años 60, pues
En los años 60 teníamos tasas de crecimiento de la productividad de un 4 o un 5%, y en los últimos 20 años estamos en el mejor de los casos en un 1,5%. O sea que la tasa de crecimiento de la productividad ha caído mucho y, hombre, nunca se sabe, pero no parece muy probable que de repente tengamos un milagro de productividad que arregle esto. Lo mismo en términos demográficos, la esperanza de vida a los 65 años, como veis en el primer gráfico, ha aumentado en unos 6 años, desde el 75 hasta ahora. O sea, eso es la esperanza de vida en el momento teórico de la jubilación. En su día cobrábamos una pensión 15 años, ahora la cobramos 21 o 22 y eso también las encarece. El gráfico de la derecha arriba son proyecciones de la tasa de dependencia. Hay dos muy distintas en cuanto al optimismo en materia de inmigraciones, una del INE y otra básicamente Eurostat, pero en los próximos años no hay mucha diferencia en cuanto a la evolución de la tasa de dependencia, y lo que os decía antes, esto tiene toda la pinta de que se va a multiplicar por 2 en los próximos 2 o 3 décadas, con lo cual el problema se va a agravar, ¿no? Otra forma de verlo es el gráfico de arriba en el medio, es la distribución por edades, por fecha de nacimiento de la población española. Fijaros que esto no se parece nada a una pirámide en el sentido tradicional. Lo que tenemos hay un pico ahí que es el baby boom, y esa gente que ya se empieza a jubilar, según se va desplazando hacia la izquierda la joroba, pues sale mucha gente del mercado de trabajo y se jubila, y sin embargo los que entran por el otro extremo son poquitos de momento. O sea que la cosa, digamos que no pinta bien, ¿no? Si miramos las cuentas de la Seguridad Social, aquí tenéis un resumen de los últimos 30 y pico años. Pues hasta hace muy poco la Seguridad Social tenía un superávit, a veces bastante grande. El ingreso por cotizaciones siempre ha sido superior a los gastos, y sin embargo en los últimos años pues hemos entrado en una situación de déficit que empieza a ser bastante preocupante. O sea, tenemos déficits de la Seguridad Social, de la parte contributiva de la Seguridad Social, que están pues en torno a 1,5, 2 puntos del PIB, ¿no? Es una de las cuestiones que está en discusión, es si ese déficit es real. O sea, ¿eso es realmente así, o es que la Seguridad Social está pagando muchas cosas que no le tocan? Estos son los famosos gastos impropios de Escrivá. Bueno, pues la respuesta a mi entender es que, hombre, hay alguna cosa que sí, que es un gasto impropio, ¿no? O sea, hay, por ejemplo, reducciones en las cotizaciones de la Seguridad Social, que son incentivos al empleo, que esto, si se quiere hacer, no tendría por qué sufrirlo la Seguridad Social. Esto sí que lo tendría que pagar el gobierno, como de hecho ya paga muchas cosas parecidas. O sea que esta parte sí, pero son 2.000 millones de 22.000. Luego hay muchas otras cosas que no parece muy lógico que las pague el gobierno. Aquí hay cosas de dos tipos, ¿no? Unas son prestaciones incluso explícitamente contributivas. La prestación contributiva por nacimiento y cuidado de hijos, 3.000 millones, pues esto se ha hecho cargo el gobierno diciendo que no es contributiva, pero se llama contributiva, tiene lógica contributiva y por lo tanto no tiene mucho sentido. Y luego aquí camuflado hay una cosa un poco distinta, que básicamente la Seguridad Social pretende quedarse con buena parte de los ingresos de las cotizaciones por desempleo y que se las pasen de alguna manera, ¿no? O directamente o indirectamente a través de transferencias justificadas con la idea de que hay políticas no contributivas de empleo financiadas con cuotas de paro. Bueno, no lo sé, a lo mejor hay que revisar esa parte, pero no tiene mucho sentido que en un momento en el que todavía tenemos un déficit importante también en la financiación de las prestaciones por desempleo, se saquen contribuciones de desempleo y se pasen a pensiones. O sea que es muy discutible esta idea de que en realidad no hay un déficit, sino que la Seguridad Social se hace cargo de cosas que no tendría que pagar, también los costes de funcionamiento. Los costes de funcionamiento es parte del sistema, debería ser capaz de cubrirlos, ¿no?
uno puede discutir sobre partidas específicas, pero sumándolo todo, la parte que posiblemente tenga sentido sacar de la seguridad social y financiar con impuestos generales sería una parte pequeña. O sea, la mayor parte de esto no es justificable como gastos impropios. La otra parte del argumento es que estamos mejor que nuestros socios europeos. Entonces, aquí a ver, este gráfico resume un poco por un lado el argumento del gobierno y por otro mi discrepancia con él, ¿no? Aquí tenemos en el eje horizontal la tasa de dependencia, o sea, un indicador del grado de envejecimiento de la población. En el eje vertical, el gasto en pensiones sobre PIB. Entonces, el gobierno se centraba en una muestra un poco sesgada de países, que son, o sea, España es el cuadradito verde. El gobierno nos comparaba con los triángulos rojos y además solo en términos del eje vertical. Entonces, bueno, comparados con los países a los que nos queremos parecer, pues somos los segundos o terceros que menos gastamos y hay otros que gastan bastante más, ¿no? Llegan hasta el 16, nosotros estamos en el 12, o sea que hay margen. Bueno, puede ser, pero primero, aparte de los triangulitos rojos, pues hay muchos más países de la Unión Europea y la selección que habéis hecho es un poco sesgada. Y segundo, habrá que controlar por el grado de envejecimiento, ¿no? España es verdad que estamos envejeciendo muy rápido, pero somos un país todavía relativamente joven en comparación con muchos países europeos, porque nuestro baby boom es algo posterior a los de muchos de esos países. O sea que si nos fijamos, si ponemos las dos dimensiones, la tasa de dependencia y el gasto en pensiones, y hacemos una regresión, pues la regresión es la línea continua, pues eso nos da un poco la relación media entre envejecimiento y gasto, y si movemos esa línea al alza para ver qué pasará en el futuro según vayamos envejeciendo, con una proyección no muy rigurosa, pero bueno, una idea sí nos da. Entonces vemos que estamos 2 puntos por encima de donde tendríamos, de la media, si controlamos por envejecimiento, no de los últimos, y que previsiblemente según vayamos envejeciendo, pues vamos a situarnos entre los países que más gastan por este concepto, ¿no? O sea que esta idea de que estamos mejor que los demás, pues yo creo que no se sostiene. Básicamente se apoya en coger datos sesgados para que salga lo que se pretende que salga. Sin embargo, la realidad es que tenemos pensiones muy generosas en relación a las europeas y eso es lo que explica las dificultades de nuestro sistema. Lo de pensiones generosas, pues uno raro, la gente dice, hombre, pues España de unas pensiones muy bajas y tal. Bueno, puede ser, pero esto hay que valorarlo en relación a los salarios. O sea, las pensiones vienen de los salarios y de las cotizaciones que se hacen sobre esos salarios. Si cogemos dos indicadores de generosidad, vemos que España está entre los países más generosos en este sentido, ¿no? Y aquí hay dos indicadores que son los habituales en este caso. Uno es la tasa de reposición, o sea, la primera pensión como dividida por el último salario, o sea, el día que te jubilas, cuánto dinero pierdes de renta, y otro es el ratio entre la pensión media y el salario medio en el conjunto de la economía, ¿no? Esto es quizá más relevante todavía a efectos de la sostenibilidad del sistema. Si nos fijamos en cualquiera de ellos, aquí no sé si se ve muy bien, pero España es de los anaranjados, es la roja, digamos. O sea que sería la barrita roja que está la cuarta por abajo, o sea, de las más generosas, y luego sería el gris más oscuro en relación a los grises más claros. O sea que los dos indicadores, España, cuyo nombre ha desaparecido del eje, porque debe ser que no caben, pero estaría entre Portugal e Italia, pues está a la cabeza. O sea, sería el primero en términos de la tasa de reposición,
En Alemania creo que está en torno a un 40% y nosotros estamos en torno a un 80%, y también está entre los primeros en términos del ratio entre la pensión media y el salario medio, ¿no? O sea que, conclusión, bueno, pues la derogación de la reforma del 13, que es el acuerdo del Pacto de Toledo y luego lo que ha guiado la política del gobierno desde entonces, sin medidas compensatorias, lo que va a hacer es que tendremos un incremento muy significativo del gasto en pensiones. El gasto en pensiones nos puede ir estamos como en el 12, pues fácilmente al 16, al 15, con suerte, al 17, en los próximos 25 o 30 años, ¿no? Y esto pues supone una presión importante sobre unas cuentas públicas que no parten de una situación muy saneada. Tenemos un déficit muy grande, lo teníamos incluso antes de que llegara la crisis, tenemos un déficit estructural muy persistente y tenemos unos niveles de deuda en torno al 120% del PIB que nos dejan poco margen de maniobra fiscal, ¿no? O sea que es peligroso meterse en una dinámica tan expansiva en pensiones, que son la principal partida de gasto público con diferencia, en una situación fiscal peligrosa como la que tenemos. Podemos imaginarnos circunstancias en las que el problema se arreglaría solo. O sea, si de repente pues, nos convertimos en Silicon Valley y nuestra productividad explota, o si somos capaces de atraer muchos millones de inmigrantes bien formados y capaces de hablar, además del inglés, español o catalán, pues eso ayudaría muchísimo y a lo mejor el problema desaparece, ¿no? Pero no es lo más probable. O sea, lo más probable es que sigamos con una situación demográfica cada vez peor y con unos niveles de crecimiento de la productividad renqueantes como hemos tenido en los últimos 20 años. En ese contexto, pues si queremos financiar un aumento del gasto de ese tipo, pues por el lado de la deuda seguramente no hay margen. Si lo intentamos hacer con subidas de impuestos o cotizaciones, pues el incremento de la presión fiscal va a ser grande y además eso recae sobre todo sobre las cohortes en edad de trabajar, sobre los relativamente jóvenes, y tampoco es buena idea. Y en cualquier caso, a ver, si nos ponemos, si la prioridad de la sociedad española es seguir pagando unas pensiones muy altas en relación a los salarios, pues solamente se puede hacer. El problema es que no quedará margen para hacer mucho más. El problema es de coste de oportunidad, ¿no? Además de buenas pensiones, pues seguramente tendremos necesidades de gasto sanitario importantes, de gasto en dependencia. Nos gustaría invertir en una educación buena y en cosas que ayuden al crecimiento de la productividad, y todo eso pues a lo mejor no nos llega para hacer todo eso y además las pensiones, ¿no? O sea que yo creo que tendríamos que ser más realistas y sentarnos a pensar en qué prioridades tenemos y hasta dónde podemos llegar en materia de pensiones en una situación tan complicada como la que tenemos en el momento actual. Esto es lo que os quería contar. Gracias. Pues muchas gracias, Ángel. Pues nada, tenemos ahora tiempo para preguntas, charlas. Yo tengo unas cuantas, pero si alguien quiere preguntar también, yo creo que lo más sencillo es levantar la mano. Y aquí Javier, un colega de la facultad. Javier, quan vulguis. Hola Ángel, ¿se me sent? Hola, Sí, se sent bé. Hola Ángel, bueno, en primer lugar muchas gracias por habernos ofrecido la charla. Tenía varias preguntas. Una pequeña discrepancia en cuanto a lo de escoger años para la pensión. Sí. Es verdad que aumentaría el gasto, pero posiblemente sería más justo para aquellas personas que acaban perdiendo el empleo justo antes de la jubilación. Esto fue especialmente grave antes durante la gran recesión, personas de 55 años que perdieron el empleo y eso supuso una penalización muy fuerte para la pensión. Gente que tenía además carreras laborales largas. Entonces, en estos casos, estar en desempleo en los 5 últimos años antes de jubilarte es muy gravoso en términos de pensión, y si pudieses elegir,
sería como más justo, o tener en cuenta toda la vida laboral, ¿no? Bueno, pero por eso decía, o sea, el alargamiento del periodo de cómputo ya les ayuda bastante. O sea, recuperan años al principio en el que seguramente tenían mejores cotizaciones que al final. O sea, que esa parte ayuda también a este grupo. Es verdad que si además los dejas escoger, pues hombre, para ellos mejor, que si es más justo, pues no lo sé. O sea, al final, si dejamos que todo el mundo escoja los X mejores años, pues lo que vamos a tener es un tirón fuerte en el gasto en pensiones que Bueno, no sé si nos podemos permitir y que tendrán que pagar yo a lo creo que, mejor. creo que sería más justo y no creo que suponga mucho más gasto. Bueno, Sí, supondría más gasto, pero no mucho, porque es bastante más gasto. la mayoría de la gente seguirá cogiendo los últimos años, que son generalmente los mejores. Luego, la otra cosa es, has dicho, bueno, esto se arreglaría con un aumento de la productividad. Bueno, también has insistido que es muy poco probable. Yo comparto que no es probable que aumente la productividad. Pero en cualquier caso, algunos que defienden que esto podría pasar, aunque aumentase la productividad, la tasa de reposición sí que caería, porque demográficamente seguiría habiendo menos trabajadores por jubilado, y entonces si mejoran los salarios, la pensión, aunque fuesen generosas por la mejora de la productividad, la tasa de reposición sería más baja. Sí, o sea, este es un argumento más para apostar por un crecimiento de la productividad. Yo creo que tendría que ser nuestra prioridad. Lo que pasa es que no soy muy optimista en cuanto a obtener réditos rápidamente, pero sí, o sea, es la forma indolora de resolver esto y la forma indolora de reducir las pensiones en relación a los salarios. Conseguir que los salarios crezcan más rápido, que las pensiones sigan creciendo. Vale. Y luego, lo último, has hablado mucho de las reformas al principio, pero bueno, y no has entrado en la parte de inversiones. Y en esto sí que te quería comentar, ¿qué opinión tienes de que una gran parte de las inversiones de los fondos Next Generation se estén concentrando en la DIF? ¿En la? En la DIF, en ferrocarril, en infraestructuras de ferrocarril. Bueno, no es una parte muy grande, ¿eh? O sea, hay algo de gasto en infraestructuras, pero no es lo que más pesa con diferencia. O sea, el grueso se va sobre todo a energía y a digitalización. Yo creo que, a ver, en general, en abstracto y ex ante, las prioridades son las correctas. O sea, la digitalización, pues las oportunidades que plantea son grandes y hay que apostar por ella. Y la necesidad de la descarbonización yo creo que la tenemos todos bastante clara. Dentro de la parte de clima, yo echo de menos más análisis de eficiencia, digamos, ¿no? O sea, parece que todo lo verde es bueno. Y, hombre, hay cosas verdes que son más caras que otras, habría que intentar priorizar de manera que esto se haga al mínimo coste posible y no parece que haya mucha sensibilidad hacia esa necesidad de ser eficientes en materia de transición ecológica. Y luego me preocupa la calidad también en la parte digital, la calidad de las inversiones, ¿no? Por ejemplo, hay un programa que son 3.000 millones de digitalización de las pymes, ¿no? Que me parece estupendo. O sea, si esto funcionara sería, yo creo que una gran apuesta y muy productiva, pero claro, cuando ves lo que están haciendo, pues te entran las dudas, ¿no? O sea, ¿esto al final qué es? Pues es que te regalan la licencia para usar durante un año un paquete de lo que sea, digamos, ¿no? O sea, un paquete de nóminas o un paquete de cosas para informatizar procesos en la empresa. Claro, si a ti te ponen encima de la mesa el paquete sin más, pues no sé cuánta gente va a ser capaz de usarlo bien. O sea, esto tendría que estar muy coordinado con actividades de formación y seguramente tendría que estar hecho más específico, intentando ir a las necesidades de cada empresa, ¿no? No con paquetes estándar que te regalen el uso por un año. O sea que es difícil diseñar estas cosas. A ver, esto a lo mejor funciona, ¿eh? Yo espero que sirva para algo, pero no sé hasta qué punto nos hemos invertido lo suficiente en pensar cuál es la mejor forma de usar este dinero.
Muy bien. Yo preguntaría, un poco siguiendo en pensiones, dos preguntas un poco, una más genérica y otra un poco más concreta. Claro, ¿por qué? Una más de economía política, ¿no? Porque un poco lo que había seguido yo por la prensa encaja un poco con el relato, con la explicación que has dado tú, ¿no? ¿Por qué se ha echado para atrás el factor de sostenibilidad? ¿No? Cuando esto parece que era entiendo, bueno, que está claro que la economía política ¿no? de ajustar a las pensiones es muy complicada, ¿no? La parte política es súper complicada para los partidos políticos. Entonces, ir para adelante, hasta cierto punto, uno puede entender que es difícil, pero esto parece haber ido para atrás, ¿no? Entonces, quitar el factor de sostenibilidad que parecía que permitía contener un poco, que es una lógica política muy electoralista. ¿Cuál sería tu visión de por qué? Porque el resto parece, ¿no? El resto de medidas que se han puesto parecen, al menos así me la parece, un poco de contabilidad bastante creativa, no mucho más. Esta es un poco la pregunta más general. Y otra cuestión muy, muy concreta, ¿no? Que es un poco un tema que hace tiempo lo leí en Krugman en relación a Estados Unidos, ¿no? Uno de los temas uno de los problemas es el avance de la esperanza de vida de la gente, ¿no? Esto es una de las cuestiones que tensiona al sistema de pensiones. Y entonces siempre se propone, ¿no? Alargar el periodo laboral. Pero también es verdad, o menos así lo leí en su momento, que este incremento de la esperanza de vida es bastante heterogéneo, ¿no? Es decir, la esperanza de vida ha aumentado mucho en niveles de la población socioeconómico alto, pero no así, hablo de Estados Unidos, pero no así en niveles socioeconómicos medio y bajos, ¿no? Entonces, esto es una cuestión relevante también como parte del análisis cuando se propone incrementar el periodo de vida laboral, ¿no? Como diciendo, la esperanza de vida aumenta, pues trabajemos más. Pero esto, por ejemplo, no es así, al menos así lo he leído en Estados Unidos. En España tenemos datos. ¿Qué reflexión tendrías al respecto de esta cuestión? Bueno, a ver, empezando por la primera, lo de quitar el factor de sostenibilidad y también el IRP, ¿no? La economía política yo creo que está clara. O sea, para los partidos políticos, cualquier cosa que no les suene bien a los jubilados es un problema enorme, porque son muchos y votan. Entonces, es muy No, complicado. eso es claro, pero echar para atrás ya, es decir, entiendo que cueste mucho avanzar, pero no sé. Bueno, pero se había hecho las dos cosas, o sea, también el IRP, que tiene sus problemas y que se puede discutir, ¿no? Pero hay un momento en el que se toman dos medidas en la anterior reforma, que son poner el sistema en piloto automático para controlar el gasto, pero luego desaparecen incluso antes de la reforma. O sea, el propio PP es el que da marcha atrás en ambos. O sea, el factor de sostenibilidad se va posponiendo según nos acercamos a la fecha de entrada en vigor, se va posponiendo, el mismo gobierno que lo aprobó y por supuesto el siguiente que lo acaba quitando. Y el IRP, pues a la que pasaron 2 años en los que la inflación medio repuntó un pelín, pues lo quitaron. O sea, no lo quitaron, pero bueno, lo iban suspendiendo de un año para el otro. O sea que el problema yo creo que es universal y afecta tanto al PP, que fue el que hizo la reforma, como al PSOE. Que esto llegue hasta el punto de dar marcha atrás, no solo no avanzar, pues yo creo que confirma digamos, la importancia del problema de economía política, ¿no? ¿Tiene remedio esto? ¿A dónde vamos? ¿Cómo A acaba? ver, el remedio, y esto es una de las tragedias, creo yo, el remedio que se había pensado para esto se llamaba Pacto de Toledo. O sea, la idea, hacemos un pacto para juntarnos todos y todos juntos tomar las decisiones desagradables. El problema es que eso se ha convertido en un pacto para no tomar ninguna decisión desagradable. O sea, ya en las reuniones del Pacto de Toledo, hace ya un par de años, pues estaban todos de acuerdo en que no se podía hacer nada de esto, ¿no? O sea, que no sé si tiene remedio, pero desde luego, ahora mismo el Pacto de Toledo ya no es parte del remedio, más bien parte del problema. O sea, es un cerrojazo ex ante, ¿no? Un catenacho antes de empezar el partido, que lo complica mucho. Me temo que la solución llegará a las malas. O sea, llegará un momento en el que no podamos pagar las pensiones
que tenemos legisladas y de un día para otro pues habrá que ajustar a la griega, habrá que quitar las 2 pagas extra o una cosa así, ¿no? O sea que hasta el último momento se aguantará y cuando ya no quede más remedio pues habrá que hacerlo, pero la dificultad política de tomar decisiones sensatas en este caso es enorme y es muy mala cosa que el Pacto de Toledo, que precisamente buscaba evitar esto, pues al final se haya cambiado de naturaleza, ¿no? ¿Te acuerdas? Segunda Sí, pregunta. la segunda, recuérdame, era... Era el tema este de que la esperanza de vida, ¿no? Avanza de forma sí. que... A ver, en Estados Unidos es distinto, es mucho peor que nosotros. O sea, la desigualdad en salud es mucho más alta, ¿no? Un país que no tiene un sistema nacional de salud depende mucho de una sanidad privada que es muy cara y los que no tienen empleos de buena calidad pues no tienen acceso a seguros de salud buenos y tienen un problema, ¿no? Pero aunque en menor grado es verdad, o sea, la esperanza de vida pues no es la misma para todos y depende mucho también en qué hayas trabajado, ¿no? Si te has pasado la vida poniendo ladrillos al aire libre, pues seguramente cuando cumples 70 estás en condiciones mucho peores que nosotros, que nos hemos pasado la vida sentados en una aula dando clases, ¿no? Yo creo que todo el mundo es consciente de esto, ¿no? Entonces, las propuestas que hay de alargar o de retrasar la jubilación siempre o casi siempre van acompañadas explícitamente de la idea de, bueno, donde se pueda, ¿no? O sea, no en las ocupaciones de mayor penosidad, etcétera, y se puede, de hecho ya hay cosas en esta línea, modular la edad de jubilación en función del sector de actividad en el que estés, ¿no? Pero margen hay, o sea, cuando se fijó la edad de jubilación en 65 años, la esperanza de vida estaba en menos de 60 años. O sea, la pensión lo cobraban los 4 que llegaban a una edad alta para lo que era la esperanza de vida. Y ahora, sin embargo, pues la esperanza de vida son 22 años más que la edad de jubilación, con lo cual, pues hombre, algo hay que hacer, ¿no? También se podría indexar, hay otra variable, aparte de la esperanza de vida, que es la esperanza de vida en salud. O sea, los años que vives en buenas condiciones, ¿no? Que en principio te permitirían, pues en muchos casos, trabajar, ¿no? Dependiendo de la ocupación. Entonces, esto se podría enfocar por esa vía y ahí hay bastante margen para avanzar. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Yo tengo un parell de... Toni, venga, Toni. Toni Bailo. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la presentación, Ángel, y a la facultad por organizarlo. Yo quería simplemente decir que quería introducir una idea y por otro lado dar un punto de vista un poco contrario a una cosa que has dicho también sobre las pensiones. Yo soy Manuel Campo de las Finanzas y es como las dos cosas que podrían pasar para solucionar el problema de las pensiones. Uno era la productividad, ¿no? Y el otro era que sufriéramos una oleada de inmigración y que hubiese mucha más gente trabajando, ¿no? Que ayudase de buena calidad, digamos. Ya, este es el punto, ¿no? Porque hay, bueno, de algún trabajo actuario que conozco sobre pensiones, pone un caso paradigmático que utilizan como una medida de solvencia, la que se utiliza en Suecia, que es el ratio entre activos y pasivos, ¿no? Activos entendido como todo lo que un trabajador promedio aporta al plan de pensiones, valorado en términos actuariales, y los pasivos, pues todo lo que percibe del plan de pensiones, ¿no? Pues desde que termina su vida laboral hasta su vida esperada, hasta que fallece. Claro, este trabajo lo compara con España con Suecia, o sea, está firmado por un jefe de la Seguridad Social sueca de aquí de entonces. Esto está para los años 2001-2006. Y lo que mostraban es que en Suecia, por ejemplo, este ratio de activos entre pasivos era 1,02, 1,03. Es decir, con los activos del plan de pensiones se puede pagar el 102, el 103 de los pasivos. O sea, el sistema era solvente. En cambio, en España este ratio era del 0,80. ¿Vale? Y esto justamente son los años de tu transparencia 13, o sea, los años del boom, que había mucho empleo, viene a España mucha gente
de Sudamérica, de Europa del Este, de Rumanía, a trabajar en la construcción porque había mucha demanda. Y justamente ahí, cuando hay muchos superávits, es cuando esto más se desequilibra. Es decir, si el sistema de pensiones está mal diseñado, está desequilibrado, cuanto más trabajadores entren en ellos, es verdad que vas a recibir más activos, vas a recibir más contribuyentes, pero los pasivos van a ser todavía mayores y lo desequilibras todavía más. Entonces, creo que es una cuestión más de diseño que no de falta de trabajadores o falta de gente aportando. Porque si tú recibes activos, pero los pasivos que están comprometidos son muy altos, el sistema sigue siendo insolvente. Sí, o sea, la diferencia viene por la dimensión temporal, digamos, ¿no? O sea, efectivamente, pensando en el largo plazo, lo crucial es que sea, digamos, que lo que genera cada uno pueda después financiar la pensión. Ahí hay una cuestión, pero bueno, y no tanto que, entonces la migración no te arregla el problema. Si tienes un sistema como el español en el que lo que cotizamos no es suficiente para pagar la pensión que viene después, pues aunque venga más gente, ese problema sigue estando ahí. Lo que pasa es que lo que hace la migración es desplazarlo en el tiempo. O sea, porque el problema vendrá cuando se jubilen esos trabajadores dentro de 25 o 30 años. Claro, este es el tema. Vale, pero entonces, es verdad que no lo arreglas, pero si lo aplazas 30 años, pues a efectos de hoy, pues... Sí, o sea, es como bueno, ya vendrán todo después a poner el parche, ¿no? Sí, entonces, pero vamos, estoy de acuerdo. Voy a decirte algo, pero se me ha ido. Bueno, ya me acordaré. El tema de los suecos, ¿no? O sea, los suecos tienen un sistema que es muy... A mí me gusta mucho, que es el sistema de cuentas nacionales, pero hay que añadirle una condición más, ¿no? Hay gente que piensa que si nos vamos al sistema sueco, pues ya está, que con eso arreglamos el problema. Pero teníamos que irnos al sistema sueco con una rentabilidad interna consistente con la tasa de crecimiento del PIB, básicamente, ¿no? O sea, ahí la variable crucial es la rentabilidad que te dan esas cuentas nacionales y esa rentabilidad tiene que estar bien alineada con el crecimiento del PIB. Y ahí quizás sí que hay un cierto margen para que aumentando, digamos, trayendo a mucha gente, mejores esa tasa de crecimiento de la economía, que es la que puedes pagar en un sistema actuarialmente equilibrado tipo sueco, ¿no? O sea que un cierto margen sí hay, pero es verdad que no es suficiente y que hay que tener cuidado. O sea, la emigración, básicamente, si no haces nada más, te ayuda a posponer el problema, lo cual, bueno, puede ser para los políticos que piensan a corto plazo, sobre todo, pues ya les va bien, ¿no? Pero no arreglan el problema de ese desequilibrio actuarial de esas pensiones mayores de lo que nuestros salarios pueden soportar, del que hablaba antes, ¿no? Del grado excesivo de generosidad. Muchas gracias. Respecto a un par de cosas respecto a la vivienda, para cambiar de reforma. Y comparto tu punto de vista, ¿no? Y que es un poco el de la economía, ¿no? Respecto a los problemas de control de precios y del impacto general en restringir la oferta, etc. Pero, ¿qué hacemos en Baleares cuando, como debes saber ya, ¿no? Uno de los sitios en los que incrementa más el precio de la vivienda? ¿Qué hacemos en Baleares cuando hay una tensión, ¿no? en la vivienda por compras del resto de Europa, por incremento poblacional, porque ha incrementado la actividad turística, ¿no? Y el incremento poblacional por inmigración del resto de la península y de otros sitios? Y a la vez esto está conjugado con no querer construir, ¿no? Un poco con la visión, ¿no? de mantenimiento medioambiental de las Islas Baleares, etcétera, etcétera, ¿no? Hay esa tensión de un cierto freno a la construcción, al incremento de la oferta, que sería un poco en un contexto más normal o más distinto. Si hay más demanda, aumentemos la oferta. ¿Qué hacemos en este, ¿no? Esto es un poco
¿Qué se hace en estas situaciones? No lo sé, tendréis que escoger, ¿no? Pero lo que sí tengo bastante claro es que si además ponéis topes a los alquileres, eso no va a ayudar a reducir la escasez de ofertas, sino lo contrario. Entonces, No, pero la sí, oferta no parece, ¿no? Si no quieres incrementar mucho la oferta. no, pero las casas que ya tienes se te pueden Sí, ir también de la oferta, ¿no? O sea, sí. no es construcción, es que estén en el mercado de alquileres. O sea que por ahí no vas a ganar gran cosa. No, el control de renta sería puramente redistributivo, ¿no? Es decir, bueno, Sí, luego con las problemáticas que sabemos que genera, ¿no? De asignación, de que a veces redistribuyes de alguien que tiene a alguien que tiene, ¿no? Es decir, la redistribución no necesariamente siempre va en la dirección deseada, etcétera, etcétera. Pero bueno, yo veo y de mantenimiento, que los sí, propietarios no exacto, sí, mantendrán sí. las casas, acabarán sacándolas del mercado, o sea que también te agrava el problema de oferta, más de redistribución. O sea, mejorar no mejoras. Ahora, entiendo, pero el problema tendrá, o sea, a ver, por un lado, Baleares en buena medida vive del turismo, entonces tampoco queremos prohibir el turismo, ¿no? A lo mejor, pues no lo sé, si me apuras, habrá que poner un impuesto de entrada a los turistas o una cosa así, ¿no? O sea, intentar restringir la llegada y la calidad de esos demandantes de servicios de estancia en Baleares, pues a lo mejor tiene sentido, pero no lo otro, ¿no? O a lo mejor subvencionar la vivienda a determinados grupos, no sé, a lo mejor, por decir algo, ¿no? Parece ser que tenéis problemas para traer médicos porque con lo que les pagáis luego no les da para alquilar un apartamento decente. Bueno, pues a lo mejor hay que pagarles más a los médicos o hay que buscar apartamentos bien públicos o bien subvencionar los privados. No lo sé, o sea, no tengo una respuesta No es fácil. convincente al problema que me planteas, pero sí tengo claro que la solución que se plantea en la ley no es una solución, al revés, es algo que hará que el problema sea peor, también en el caso de Baleares. Una curiosidad, esto ya es mucho más concreto, ¿no? En relación al tema de la vivienda también. Has hecho una reflexión sobre el tema de la seguridad jurídica, ¿no? Y has mencionado que la nueva ley incluye, ¿no? Algunas cuestiones en las que por, ¿no? Justificación social, de uso social, tal, ¿no? Se restringe el derecho a la propiedad, etcétera, etcétera, ¿no? Un punto muy concreto, a ver, para saber tu opinión. ¿Te parece razonable, y no digo que sea a lo que te refieras antes, pero por ejemplo, algo que dijera, bueno, un piso no puede estar vacío durante 2 años? Esto ha salido en la prensa algunas veces, ¿no? Bueno, cuando en general también las normativas que ha habido han sido en relación a grandes tenedores, ¿no? Pero en general, bueno, pues si un piso está vacío, ¿no? Durante 2 años, pues aquí sí que ya hay algún tipo de, ¿no?, expropiación o obligación o incremento de impuestos muy significativo, con un poco la idea de, aunque sea la propiedad privada, pues qué sentido tiene que alguien tenga un piso cerrado. Cerrado no es segunda vivienda, etcétera, no es totalmente cerrado, etcétera, sencillamente. ¿Qué opinas? Es decir, ¿hay un cierto margen para una cierta regulación de lo que puede ser, ¿no?, el uso de la propiedad en este ámbito? A ver, yo me resistiría, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué tiene alguien un piso cerrado durante 2 años? Seguramente porque lo necesita dentro de 3 o 4, porque tiene un hijo que a esa edad se independizará y no se atreve a alquilarlo porque tiene miedo de que si lo alquila, pues tenga todos los tipos de problemas que pueden surgir. Entonces, yo creo que la respuesta mejor al problema es intentar asegurar al propietario contra los riesgos de alquilarlo, o sea, darle incentivos para alquilarlo, no solo en términos fiscales, de que pueda deducir
más o menos, sino sobre todo en términos de garantía de que el piso sigue siendo suyo, podrá hacer en su momento con él lo que considere oportuno dentro de los contratos que haya firmado, ¿no? De que si alguien se lo ocupa, los vayan a echar rápido, y que si alguien tiene inquilinos malos que después no pagan o lo que sea, pues que haya algún tipo, que haya, digamos, que el sistema judicial funcione bien y rápido, y esa gente pues se la persiga o se la premie a que paguen, y si no se les eche con cierta rapidez. O sea, si queremos que la gente ponga en alquiler sus pisos, hay que garantizarles sus derechos de propiedad sobre los pisos, no ponerles un IBI más alto. Es verdad que el IBI funcionaría en la dirección contraria de desincentivar eso, pero o sea, al final lo que vas a conseguir es que nadie invierta en pisos, porque es demasiado follón. Si no te suben el IBI, te lo ocupan, y si no tienes problemas con... O sea, creo que lo estamos enfocando mal. O sea, con buena intención seguramente uno intenta ayudar al... Esto es un problema muy estándar en la economía del derecho, ¿no? O sea, tú tienes un contrato. A posteriori, el juez bien intencionado que toma una decisión intentando favorecer a la parte más débil del contrato, pues se siente bien porque ha hecho justicia de acuerdo con sus estándares, pero no se da cuenta de que está sentando un precedente que va a hacer que las partes débiles en el futuro les resulte mucho más difícil acceder a esos contratos. Y si lo hacen será en condiciones más duras de las que hay ahora, ¿no? O sea que tenemos que pensar a largo plazo, y tenemos que pensar en... Yo creo que esto es importante, que la seguridad de la propiedad es una base jurídica necesaria para el buen funcionamiento económico, y que la estamos erosionando un poco en los últimos años, ¿no? Y esto es muy peligroso. ¿Alguna pregunta más? Pepe. Bueno, no, gracias. Sí, bueno, yo no quería comentar nada al hilo del mercado inmobiliario, ¿no? Pero es verdad que no sé, yo no tengo todos los datos, pero no parece que la inversión inmobiliaria haya caído demasiado, ¿no? No sé si en manos de nacionales o de extranjeros, por lo menos aquí en Baleares, ¿no? Sigue siendo como un activo, ¿no?, de inversión bastante, yo diría, mi impresión popular, no sé. Pero bueno, no, quería volver un poco al tema y saber tu opinión, Ángel, sobre la productividad, ¿no? ¿Cuál es tu evaluación sobre las reformas y las políticas públicas orientadas a aumentar la productividad laboral, ¿no?, de este país, que sabemos que España no está precisamente en un puesto destacado, o sí en la productividad en comparación con Europa, ¿no?, pero sí es destacado en la cola, ¿no? Somos de los países más pocos productivos, ¿no?, en términos laborales. Entonces, ¿cuál es tu evaluación sobre las reformas hacia el aumento de la productividad? Y también, no sé, pedir también una reflexión de cuál sería el papel, crees, de la educación superior, ¿no?, de una facultad o de la universidad en este sentido, ¿no?, en intentar aumentar la productividad, pues, para poder enfrentar mejor todas las amenazas y tensiones y problemas que has ilustrado, ¿no? A ver, empezando por el final, yo creo que la educación en general, y no solo la universitaria, sino prácticamente toda, desde la preescolar hasta el posgrado, ¿no?, es un ingrediente esencial. O sea, toda la inversión en capital humano es quizá la gran palanca que puede llevar a una mejora de la productividad y un crecimiento sostenido. O sea, que hay que ir por ahí seguro. Otra cosa es que sea fácil decidir específicamente qué hacemos que pueda tener efectos positivos, ¿no? Y quizá tampoco hay recetas mágicas, ¿no? O sea, la idea es, bueno, pues intentar hacerlo todo razonablemente bien. Necesitamos científicos muy especializados en cosas muy raras, pero también necesitamos tener buenos técnicos, muchos buenos técnicos medios en los suelos de las fábricas, que sean capaces de hacer las cosas bien y de leer unos manuales complicados y aplicarlos, y de hablar con el servicio técnico. O sea, hay muchas cosas y muchos skills que son
todos muy importantes para el avance de la productividad. Quizá, pensando en el caso español, una cosa que tradicionalmente nos ha faltado y ahora quizá parece que estamos empezando a preocuparnos un poco más es el darnos cuenta de que la educación, o sea, la necesaria conexión entre la educación y la producción, ¿no? Que las cosas que enseñamos tienen que ser útiles después en contextos reales de producción, ¿no? Entonces, bueno, pues eso no es siempre fácil de hacer y no está siempre claro qué quiere decir, pero bueno, esa preocupación por dirigir la educación hacia el fomento de la productividad quizá no la hemos tenido siempre, hemos tenido una orientación excesivamente académica, hemos valorado mucho más los bachilleratos que la FP, todo ese tipo de cosas, ¿no? O la literatura sobre la ingeniería, bueno, eso quizá estemos empezando a cambiar. Y la universidad, pues quizá necesitaría hablar más con las empresas, ¿no? Y buscar formas de colaboración y de mezcla con las empresas que ahora mismo no tenemos. Hay muchos universitarios que no salen del campus y nunca se han ido a una empresa a hablar con gente que le puede explicar qué problemas prácticos tienen y que a lo mejor sería capaz de intentar resolver, ¿no? Tenemos que mejorar la comunicación entre los dos ámbitos. No sé si te he contestado. Sí, sin duda, gracias. No, bueno, como responsable de la facultad, claro que me interesa, sí, sí. Y creo que tienes mucha razón, ¿no? De hecho, bueno, pues hay algunas ideas de intentar, ¿no? Juntarnos con asociaciones de empresarios y tanto que ellos vengan aquí al campus como una cosa muy interesante que salió el otro día en una conversación, como ir los estudiantes, ¿no? a empresas concretas y a pasar una jornada, un día o a resolver a lo mejor problemas, ¿no? Y los profesores. No, los estudiantes y los... También, Ángel, también. Muy Gracias. bien. Una última pregunta por mi parte. ¿Qué tal es esto de ser director de FDA? ¿No? Es muy divertido. O sea, yo me lo estoy pasando muy bien porque mezcla dos cosas que me encantan. Por un lado, la investigación económica y por otro, pues, la parte más práctica del policy, ¿no? De qué hacer y bajar un poco de la torre de cristal al suelo, no de la fábrica, pero bueno, de la realidad económica. ¿Y os sentís un poco escuchados? Es decir, ¿sientes que tiene algo de impacto? Me siento como quien era el que clamaba en el desierto sin mucho éxito. El Bautista, ¿no? San Juan el Bautista. Sí. O sea, no. No notas que la percepción de impacto, ¿no? Más allá del ámbito, como he comentado antes, ¿no? Que hay gente que a lo mejor, ¿no? FDA es uno de, seguramente el think tank, ¿no? Más importante y bueno, tiene un cierto impacto en lo que es en el ámbito académico, ¿no? Que seguimos lo que decís, tal, pero en el ámbito más de quienes al final desarrollan las políticas públicas, allí este salto cuesta algo más o hay algo, hay poco, se puede mejorar, progresar adecuadamente, se puede mejorar. Se puede mejorar, o sea, es difícil. Hablamos mucho con la administración, con partidos y demás, pero una cosa es hablar y otra que después te hagan caso, ¿no? O sea, el ver que se han hecho cosas en la línea que consideramos buena, incluso después de hablar con la gente que está más cerca de la decisión, no es lo más probable, ¿no? Normalmente sí, pero no. Muy bien. Pues nada, muchísimas gracias, Ángel, por haber aceptado nuestra invitación. Gracias a todos por haber venido y bueno, la próxima in person, que dicen. Sí, y nada, gracias, Ángel. Gracias a vosotros y espero de verdad poder veros pronto. Gracias, Ángel, te esperamos. Muy bien. Adéu a tothom, gràcies. Adéu.